Bienvenidos comunidad MAM a este recorrido que nos llevará a través de la historia del arte santandereano. Un viaje que nos permitirá conocer diferentes artistas que permitieron y consolidaron las artes plásticas en Colombia y que a través de su talento llevaron el nombre de Santander a diferentes escenarios tanto nacionales como internacionales. Cuando pensamos en el arte santandereano es normal recordar nombres como Fernando Botero, Beatriz González, pero sin embargo, mucho antes de que estos alcanzaran un reconocimiento nacional e internacional, ya existían artistas que rompían todos los paradigmas, innovaban en técnicas y, por qué no, creaban una identidad en el arte colombiano. Comencemos nuestro recorrido con quien abrió camino para las generaciones futuras. Hablar de Domingo Moreno Otero es hablar del inicio del arte moderno en Santander. Nació en la Concepción Santander en 1882 y es considerado el precursor cronológico de este grupo de artistas. Fue pintor, dibujante, maestro y uno de los intelectuales más destacados que produjo el Oriente colombiano durante la primera década del siglo XX. Pero más allá de sus pinturas, Moreno Otero fue un hombre que desafió las normas sociales y académicas de su tiempo. Desde muy joven ingresó a la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Su talento sorprendió rápidamente a sus maestros. En 1904 y nuevamente en 1905 obtuvo los máximos premios de dibujo del desnudo, convirtiéndose en uno de los primeros artistas colombianos en romper aquel tabú impuesto por el Estado. Gracias a este desempeño recibió una beca del Circuito de Bellas Artes para estudiar en España. Un aporte muy importante, debido a que en Colombia las escuelas de arte estaban sujetas a estrictas normas morales impuestas por el Ministerio de Instrucción Pública. Entre ellas existía una prohibición que hoy parece increíble. Estaba prohibido enseñar dibujo del cuerpo humano desnudo por considerarlo inmoral y escandaloso. En su evolución artística regresa a Colombia para aplicar todo lo que aprendió en Europa. Se vinculó a la llamada Escuela de la Sabana, movimiento que impulsó el paisajismo colombiano. No coincidía el aprendizaje encerrado entre cuatro paredes, por lo cual organizaba largas caminatas con sus estudiantes por los cañones de Santander, los campos de Boyacá y las montañas de Cundinamarca. Quería que comprendieran cómo cambiaba la luz durante el día, cómo la neblina modificaba los colores del paisaje y cómo el movimiento del viento transformaba árboles, cultivos y animales. Una de las técnicas que más utilizó fue el impasto, consistente en aplicar el óleo con pinceladas gruesas y abundante materia pictórica. Cuando se observa una obra suya de cerca, la pintura adquiere un volumen. No pretendía reproducir la realidad como una fotografía, pero sí buscaba que la propia textura del óleo transmitiera un movimiento, energía y emoción. Entre sus obras más destacadas sobresale El Beso, realizada durante su permanencia en Europa. La pintura fue presentada en Colombia en 1930 y causó un enorme impacto en su momento. En ella se expresa el extraordinario dominio anatómico adquirido desde sus años de estudiante, combinado con una atmósfera romántica llena de sensibilidad. Su importancia fue tal que terminó formando parte de la colección permanente del Museo Nacional de Colombia. El mayor aporte de Domingo Moreno Otero fue abrir el camino para las nuevas generaciones. Fue uno de los primeros artistas colombianos en demostrar que el estudio anatómico era indispensable para el desarrollo del arte. Su trabajo ayudó a consolidar una identidad artística nacional que dejaba de depender exclusivamente de los modelos europeos. Mientras Domingo Moreno Otero abría las puertas al arte moderno en Colombia, ya habían otros artistas que se preguntaban, ¿realmente es importante solamente pintar o también crear una identidad en el arte colombiano? Uno de los artistas que respondería estas preguntas sería Luis Alberto Acuña Tapias. Luis Alberto Acuña nació en Suaita, Santander, en 1904. Es considerado uno de los artistas más importantes del siglo XX colombiano, pero limitarlo únicamente a la pintura sería quedarse corto. Fue escultor, muralista, historiador, escritor, crítico del arte, investigador y diplomático. Toda su vida estuvo dedicada a una misma búsqueda: descubrir cómo debía verse el arte colombiano. Desde joven viajó a Europa para ampliar su conocimiento artístico. Ese contacto con distintos movimientos le permitió dominar múltiples lenguajes visuales, pero lejos de copiar lo que veía, regresó convencido de que Colombia necesitaba construir una estética propia. En 1930 fundó el movimiento Bachoé.
inspirado por las ideas del escultor Rómulo Rosso. Este grupo defendía que el arte colombiano debía dejar de depender de las influencias europeas. En cambio, proponía rescatar la historia indígena, el campesinado, la cultura mestiza y los mitos precolombinos. Fue una verdadera revolución artística. Sus personajes comenzaron a representar rostros fuertes, piel cobriza, volúmenes sólidos y una monumentalidad inspirada en las culturas originarias. En 1939 fue nombrado agregado cultural de Colombia en México. Allí tuvo la oportunidad de relacionarse con Diego Rivera, Frida Kahlo y David Alfaro. Aquella experiencia transformó definitivamente su manera de entender el arte, aprendió las posibilidades narrativas del muralismo y llevó esas enseñanzas a Colombia. Entre su estilo artístico, Acuña fue un creador extraordinariamente versátil. Dominó el puntillismo, el cubismo, el expresionismo, el costumbrismo y la pintura histórica. También trabajó con el hierro, la madera, el bronce y el cemento. Esta diversidad demuestra un dominio técnico excepcional. Su prestigio alcanzó tal nivel que parte de su obra ingresó a la colección permanente del Museo de Arte Moderno de Nueva York. Una de sus obras más representativas es El casamiento campesino. En ella retrata una ceremonia religiosa rural cargada de simbolismo. Los personajes poseen rasgos robustos, pómulos marcados y expresiones solemnes, alejándose de los cánones europeos. La composición recuerda claramente los murales mexicanos y los personajes ocupan casi todo el espacio del recuadro, generando una sensación de cercanía con el espectador. Entre los aportes más importantes de Luis Alberto Acuña encontramos de que ayudó a construir una identidad visual colombiana basada en nuestras raíces indígenas y campesinas. Demostró que el arte nacional podía dialogar con el pasado prehispánico sin perder la modernidad. Mientras Luis Alberto Acuña buscaba representar la identidad colombiana mediante la pintura y el muralismo, existía un santanderiano que buscaba transformar y tomarse los espacios públicos. Su lienzo ya no sería una tela, se tomaría las plazas, parques y espacios públicos. Su nombre es Carlos Gómez Castro. Carlos Julio Gómez Castro nació en Bucaramanga en 1909 y se convirtió en uno de los escultores más importantes del siglo XX colombiano. Aunque dominaba el dibujo con enorme precisión, encontró en la escultura el medio perfecto para inmortalizar la historia del país. Sus monumentos aún hacen parte del paisaje urbano de Santander. En su formación, su padre deseaba que continuara el negocio familiar de joyería. Sin embargo, Carlos Julio tenía otra pasión: modelar figuras en arcilla. Ante la negativa de recibir apoyo económico, abandonó su hogar y viajó solo a Bogotá. Ingresó a la Escuela de Bellas Artes bajo la dirección de Francisco Antonio Cano. Su talento fue tan evidente que posteriormente recibió una beca para continuar sus estudios en la Academia de San Fernando de Madrid y ampliar su formación artística en París. Aunque durante sus primeros años desarrolló una sólida formación como dibujante, Carlos Julio Gómez Castro comprendió muy pronto que su verdadero lenguaje artístico era la escultura. Sin embargo, nunca abandonó el dibujo. Por el contrario, convirtió el dibujo en una base de toda su producción artística. Antes de modelar una sola figura en barro o yeso, realizaba decenas de bocetos donde estudiaba cuidadosamente la postura, el movimiento y las proporciones del cuerpo humano. El estilo de Carlos Julio Gómez Castro se caracteriza por un profundo realismo y extraordinario dominio de la anatomía, en donde sus esculturas transmiten fuerza, equilibrio y serenidad. Cada músculo, cada pliegue de la ropa y cada expresión del rostro fueron cuidadosamente estudiados antes de ser llevados al bronce o a la piedra. Entre sus esculturas más reconocidas encontramos el monumento a Simón Bolívar, inaugurado en 1950 y ubicado en la Plaza de Bolívar de Bucaramanga. También sobresale el busto de Antonia Santos, instalado en el parque que lleva su nombre en la capital santanderiana. Entre sus aportes más importantes, Carlos Julio Gómez Castro desempeñó un papel fundamental en la consolidación de la escultura pública en Santander. Además, fue uno de los socios fundadores del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga, institución a la que donó 40 de sus obras con el propósito de preservar su legado y fortalecer el patrimonio artístico de la región. Ese gesto demuestra que, además de crear arte, también trabajó para garantizar que las futuras generaciones pudieran así conocerlo. Mientras otros artistas representaban retratos, objetos o paisajes, Eduardo Ramírez Villamizar encontró que una línea, una figura geométrica podía representar mucho más que un lienzo.
Eduardo Ramírez Villamizar nació en Pamplona, norte de Santander, en 1923. Vivió durante un momento decisivo para el arte mundial, en donde su objetivo fue demostrar que Colombia también podría construir un lenguaje moderno inspirado en su propia historia. En su formación, curiosamente, Eduardo no comenzó estudiando pintura, ingresó primero a arquitectura en la Universidad Nacional, pero muy pronto comprendió que su verdadera pasión era el arte y abandonó así la carrera. Ingresó posteriormente a la Escuela de Bellas Artes. Durante sus primeros años realizó pinturas expresionistas influenciadas en diferentes artistas, pero todo cambió en 1950. Cuando viajó a París, en donde ese viaje marcó un antes y un después. Allí descubrió el arte abstracto y decidió dedicar toda su vida a investigar las formas geométricas. Su evolución fue constante. Comenzó pintando composiciones geométricas cuidadosamente organizadas. Cada línea tenía un propósito, cada color estaba calculado. Luego dio un paso más. Esas formas planas comenzaron a salir del cuadro para convertirse en relieves, y finalmente esas mismas estructuras se transformaron en enormes esculturas públicas. En su estilo, Ramírez Villamizar es considerado el gran pionero del arte abstracto en Colombia. Su obra se caracteriza por líneas rectas y curvas perfectamente equilibradas, figuras geométricas, espacios limpios, colores puros como el rojo, azul, blanco, negro y gris. Pero detrás de esa aparente simplicidad existe una enorme complejidad. Se inspiró profundamente en la arquitectura indígena y las culturas ancestrales. Nunca copiaba piezas arqueológicas, las reinterpretaba mediante un lenguaje completamente moderno. Entre sus obras más representativas encontramos El Dorado, homenaje al poeta Jorge Gaitán Durán, Cuatro Torres, 17 Torres, Espejo de la Luna, Recuerdos de Machu Picchu y El Templo de las Leyes. Entre sus aportes más importantes, Ramírez Villamizar demostró que el arte colombiano podía dialogar con las grandes corrientes internacionales sin perder su identidad. Fue ganador del Salón Nacional de Artistas en 4 oportunidades. Sus esculturas hoy hacen parte del paisaje urbano de Colombia y de importantes ciudades del mundo. Y si Eduardo Ramírez llevó el arte colombiano hacia la abstracción, nuestro siguiente artista hizo exactamente lo contrario. Volvió una mirada hacia los árboles, los caminos y los paisajes de Santander. Hablamos de Segundo Agelvis. Segundo Agelvis García nació a finales del siglo XIX y pertenece a una generación de artistas que encontró en el paisaje colombiano su mayor fuente de inspiración. Es conocido como el pintor de la tierra santanderiana y su vida estuvo profundamente ligada a los campos, montañas y pueblos del oriente colombiano. Su formación y su historia es realmente inspiradora. Cuando apenas tenía 13 años perdió a su madre. Debió abandonar la escuela para trabajar con su padre en un asadero. Mientras cortaba árboles, comprendió el inmenso valor de la naturaleza. Más adelante llegó a Cúcuta, donde conoció al pintor alemán Lorenzo Smitz. Fue allí donde nació su interés por la pintura. Con el tiempo, decidió abandonar su hogar y recorrió Santander caminando. Sobrevivía pintando letreros comerciales para los negocios. Nunca estudió formalmente en grandes academias, por lo cual fue prácticamente un artista autodidacta. En su evolución artística, desde muy temprano realizó retratos, pero poco a poco comprendió que su verdadera pasión estaba en el paisaje, en donde durante décadas recorrió montañas, caminos y pueblos observando la luz, la vegetación y las costumbres campesinas. Cada recorrido enriquecía su pintura. Su conocimiento del territorio era tan profundo que logró convertirse en uno de los mayores representantes del paisaje santanderiano. Entre su estilo, las pinturas de Segundo Agelvis transmiten tranquilidad. No buscaba paisajes idealizados. Quería representar la verdadera esencia de Santander, sus montañas, sus árboles, la neblina y la vida cotidiana. Utilizaba colores naturales, composiciones equilibradas y una iluminación muy cuidada. Cada cuadro reflejaba el profundo amor que sentía por la naturaleza. Él mismo decía que pintar paisajes era una manera de pedirle perdón a esos árboles que tuvo que cortar durante su infancia. Entre sus aportes, Segundo Agelvis logró demostrar que no era necesario estudiar en grandes academias europeas para convertirse en un gran artista. Con esfuerzo, disciplina y observación construyó una obra profundamente auténtica. Su pintura ayudó a preservar la memoria visual de Santander. Después de recorrer la historia de estos 5 grandes artistas santanderianos, nos dimos cuenta de que Santander es una tierra fértil para el arte, en donde cada uno encontró su forma de representar la realidad.
Aunque sus estilos eran totalmente diferentes, aún así entendieron de que el arte colombiano y santandereano debía evolucionar. Esperamos que este recorrido por estos 5 grandes artistas santanderianos hayan permitido no solamente conocer sus obras, sino también sus historias a través de sus creaciones. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio. Te invitamos a seguir conociendo sobre el patrimonio santanderiano y revisar nuestra página web donde podrás conocer todo sobre la exposición que está presente en el MAM. Por eso y más, muchísimas gracias por acompañarnos y te esperamos en una próxima ocasión.